Amén. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. ¿Vamos a enfrentar circunstancias difíciles? Sí, no estamos exentos de eso. ¿Vamos a enfrentar la pérdida de seres queridos? Hermanos, usted sabe que sí. Pero si realmente somos hijos de Dios y si realmente nosotros confiamos en Él, lo que debemos hacer es obedecerle. Porque si realmente creemos en Él, obedecemos. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. De hecho, la muerte no puede separarte del amor de Dios y, según vemos en la Biblia, la muerte física es lo mejor que le puede pasar a un cristiano, porque lo entrega en los brazos de su Señor. Acuérdese que cuando Pablo le escribe a los filipenses y también a los hermanos en Corintios, él les dice que para él morir es ganancia porque sabe que va a estar con el Señor. Y eso es lo que él quiere con todo su corazón. Apasionadamente Pablo deseaba estar con Cristo. Así que la muerte para él no era algo que lo asustara. Más bien él decía, cuando tenga que morir para mí será un privilegio. Quiero estar con Cristo. Pero él sabía que vivir también era un privilegio, porque viviendo él iba a ser de instrumento de bendición para el crecimiento de la iglesia en el conocimiento de la palabra de Dios. Él entendía eso. Es por eso que a los filipenses él les dice, si vivo, soy de bendición para la iglesia, si muero, estoy con Cristo. Las dos cosas me gustan mucho, así que no sé qué escoger, dijo Pablo. Por lo tanto, hermanos, la muerte física no es un problema para los cristianos. Amén. Así es. Y mientras estamos en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer? Seamos obedientes. Escuche, estuve un mes, 4 domingos, los 4 domingos anteriores hablando sobre la conducta del cristiano en una sociedad pagana. No estuvimos tocando la epístola a los Efesios, nos paralizamos en Efesios 4:24 y debido a las cosas que estaban pasando en el país, en mi corazón había cierta inclinación a tocar esos puntos en la Biblia que dan respuestas a tantas preguntas que de seguro muchos en esta congregación se estaban haciendo. ¿Cómo quedamos nosotros como cristianos ante esta crisis nacional? Pues mi intención en los 4 domingos anteriores fue dar respuesta a esa pregunta. Y decíamos que Dios es soberano, Dios controla todas las cosas, nada escapa a la soberanía de Dios. Decíamos que el creyente debe recordar siempre que Dios le ha mandado a orar por las personas que están en eminencia. Y también decíamos que la oración que la iglesia debe hacer por la nación es evangelística. La iglesia debe pedir a Dios que los gobernantes políticos se conviertan, se arrepientan de su pecado y crean en el Señor Jesús. Esa es la oración que debemos hacer por nuestros presidentes, gobernadores, sin importar a qué partido político puedan pertenecer. Y que lo que más debemos hacer como iglesia, si queremos que la sociedad mejore, no es pertenecer a una política partidista o estar generando protestas en una nación, y que nuestra tarea no es salir a la calle a hacer marchas. Dios no nos mandó a hacer eso. Más bien, nuestra tarea, el mandamiento que Dios nos ha dado, lo que sí debemos hacer y obedecer es predicar el evangelio. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Ese ha sido el tema de estos 4 domingos anteriores. Creo que respondí a la pregunta. Creo que estos 4 mensajes pudieron satisfacer cualquier rastro de dudas que haya habido en algunos de ustedes con respecto a la situación actual que estamos atravesando. Hoy me propongo volver nuevamente a la epístola a los Efesios y, por supuesto, continuar en el versículo que habíamos quedado. Terminamos en el versículo 24 del capítulo 4 de esta epístola. Hoy vamos a continuar entonces en el versículo 25. Así que acompáñenme, por favor, a esa epístola. Efesios capítulo 4, el versículo 25. Ese es el versículo que será objeto de nuestro estudio en esta mañana. Y le pido que leamos hasta el 32 para que entremos en contexto. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te pedimos que tu Espíritu Santo hoy ilumine nuestro entendimiento para asimilar tu verdad, Señor. Para que tu verdad, tu palabra, transforme hoy nuestras vidas y lleguemos a parecernos más a tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y ser así de bendición a todas las familias de la tierra. Nuestra intención, Padre, al estar hoy aquí, es exaltarte a ti, porque solo tú eres Dios, y escuchar tu palabra para obedecerla, Señor, no solo para guardarla en el conocimiento. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Principios de la nueva vida. Ese es el tema que vamos a estar tratando a partir de este domingo y algunos domingos próximos. Principios de la nueva vida. Es importante que podamos entender que la única evidencia que tenemos de que realmente somos hijos de Dios no está fundamentada en una experiencia pasada. Yo no soy cristiano porque en un pasado yo repetí una oración o pasé al frente en alguna congregación cuando alguien estaba predicando. A muchas personas cuando le hacemos la pregunta, ¿eres cristiano? La respuesta es, bueno, sí, lo soy. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Bueno, soy cristiano porque hace tiempo repetí una oración, hace tiempo pasé al frente al altar, y yo pregunto, ¿dónde en la Biblia dice que una persona que pase al altar o repita una oración es cristiana? ¿Dónde en la Biblia dice que se llega a ser cristiano al repetir una oración? No hay un solo pasaje en la Biblia que enseñe tal cosa. Esa enseñanza se coló en la iglesia a mediados del año 1820. Es allí donde un hombre, un teólogo bastante liberal, llamado Charles Finney, introdujo la oración del pecador. Y él concluyó que era necesario influenciar de manera poderosa a las personas a repetir esa oración e incluso motivarlos aún más a invitarlos a pasar al frente para que realmente pudiesen haber conversiones. La historia demostraría que fue un grave error y lo que él enseñó como algo verdadero se convirtió en algo que dañó mucho a la iglesia y que produjo falsas conversiones. Le hizo creer a muchas personas que por repetir un rito, unas palabras unas detrás de otras, ellos formaban parte del pueblo de Dios, pero esa no es la enseñanza de la Biblia. Antes del año 1820, esa enseñanza no aparece en la historia de la iglesia. Si nosotros observamos en la Escritura cómo el Señor Jesús predicaba el Evangelio, te vas a dar cuenta que Jesús nunca invitó a nadie a repetir una oración, Jesús nunca invitó a nadie a pasar al frente. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Pedro, por ejemplo, cuando lees en Hechos, él predica el Evangelio una vez que es lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerda? En Pentecostés, él salió, predicó el Evangelio, él no invitó a las personas a repetir una oración. Esteban, cuando estaba en el concilio antes de ser apedreado, él confrontó también el pecado en las personas que allí estaban, él presentó el Evangelio, una historia muy hermosa, relató con mucha congruencia que señalaba a Cristo como el Mesías que había de venir, y el rechazo del concilio fue evidente cuando lo arrojaron al despeñadero y lo asesinaron. Esteban en ningún momento los invitó a repetir ninguna oración. Ellos sencillamente confrontaban el pecado y hacían el llamado al arrepentimiento. ¿Cómo sé entonces que hoy yo soy cristiano? Porque hoy mi vida refleja a Cristo. Es así como sé que soy cristiano. ¿Cómo sabes tú que realmente eres un hijo de Dios, fuiste transformado, eres una nueva criatura? Bueno, tu vida hoy refleja al Señor Jesucristo. Y en tu corazón, el mayor deseo que tienes es imitar a Cristo en tu vida. Si realmente eres un hijo de Dios,
Tú tienes sed constantemente de la palabra de Dios. Es verdad que pueden venir momentos de apatía, momentos de desánimo en los cuales no te provoca leer la Biblia. Eso no significa que no seas cristiano, eso puede suceder. Las circunstancias de la vida pueden afectarte, pueden herirte emocionalmente al punto de desmotivarte, pero si eres un hijo de Dios, eso no va a durar mucho. Eso solo va a durar unos pocos días. Luego vas a levantarte otra vez y vas a tomar otra vez la palabra de Dios y vas a entrar otra vez en comunión con Dios, porque necesitas estar en comunión con tu Padre, porque tu nueva naturaleza te lleva a hacerlo. Las personas que somos hijos de Dios hemos sido selladas con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hemos visto en Efesios capítulo 1, en donde el apóstol Pablo describe el plan de salvación de Dios. Él habla de que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Él dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Él dice que Jesucristo es quien ejecuta la salvación en el tiempo, habiéndonos redimido del pecado, versículos 6 y 7 del capítulo 1. Y luego más adelante, a partir del versículo 11 de ese mismo capítulo, comienza a hablar entonces Pablo de la herencia en el Espíritu Santo, del sello. Somos sellados, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él, el Espíritu Santo de Dios, nos dirige a toda verdad y nos dirige a amar a Dios, a amar su palabra y desear con todo nuestro corazón obedecer. Para el cristiano genuino no es una carga obedecer a Dios. Para el cristiano genuino es de gozo obedecer los principios que Dios ha colocado en su palabra. Deseamos conocerlos, deseamos vivir en ellos. Así sé que soy cristiano. Hoy procuro obedecer a Dios, hoy procuro honrarlo. No tomo decisiones aisladas al conocimiento que tengo la palabra, sino que todo lo mido a través de los mandamientos del Señor y procuro obedecerlo y darle la honra siempre. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco. Aquí alguna persona puede decir, pero yo conozco a Cristo, sé que es el Hijo de Dios, sé que Él vino al mundo, estuvo alrededor de 3 años y medio entre nosotros, murió en la cruz, resucitó el tercer día, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre, y tienes todo un conocimiento doctrinal acerca de Cristo. Yo quiero decirte esto hoy: el conocimiento de las verdades acerca de Cristo no salva. ¿Me está oyendo? Porque el diablo también tiene ese conocimiento, y en cierto modo mejor que tú y yo, porque Él estuvo allí. Él lo vio en la cruz, lo vio resucitar, lo vio ascender al cielo. Así que el solo conocimiento no me salva. ¿A qué se refiere aquí Juan entonces en su primera carta, capítulo 2, versículo 4? El que dice, yo le conozco. El término conocer a Cristo en la Biblia es usado como un sinónimo de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Es decir, tener un conocimiento de Cristo es tener un conocimiento íntimo con Él, habiendo rechazado el pecado y habiendo rendido nuestras vidas a Él, para que Él dirija nuestras vidas. Esa es la verdad. Por lo tanto, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice aquí, el tal es mentiroso. No conoces a Cristo si no guardas los mandamientos del Señor. No conoces a Cristo realmente. Vives en desobediencia y dices que conoces a Cristo. La Biblia dice, eres un mentiroso. Y dice, y la verdad no está en él. Así que lo que Juan está haciendo acá es afincarse. Obviamente, si es un mentiroso, la verdad no está en él, pero Juan quiere ser aún más claro con la condición de una persona que dice que conoce a Cristo, pero no vive de acuerdo a sus mandamientos. Es importante que vivamos de acuerdo a los mandamientos del Señor. Las criaturas nuevas actúan como criaturas nuevas. Escuche, no llegamos a ser nuevas criaturas a través de un proceso. ¿Me está oyendo? En una oportunidad escuché a una hermana orar para que su hija llegara a casarse y decía, yo estoy orando por un esposo para mi hija, así sea inconverso. Poco a poco se va convirtiendo, me dijo. Nadie se convierte poco a poco. Y de paso no tenemos que orar por novios inconversos, porque es un mandamiento claro en la Biblia que no debo tener ningún tipo de negociaciones serias y mucho menos lo que tiene que ver con la relación que es para el matrimonio con un incrédulo. De paso, quiero dejar bien claro esto. Quien se casa con un incrédulo tiene por suegro al diablo. ¿Me sigue? Eso hay que dejarlo claro. Pastor, ¿usted dice eso? No, lo dice la Biblia. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Así que nadie llega a ser nueva criatura con un proceso. Poco a poco se va convirtiendo. No, Dios nos hace nuevas criaturas
en un solo acto. Él nos convierte en un acto. Segunda a los Corintios 5:17 es un pasaje ya muy citado, muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la realidad cuando me arrepiento de verdad y pongo mi fe en el Señor Jesús. Si mi fe es auténtica, yo soy nueva criatura. Así que una nueva criatura va a vivir como una nueva criatura. Una nueva criatura no va a vivir según su vieja naturaleza. No va a ser así. Es verdad que entramos a la etapa de la santificación en la cual vamos pasando de un nivel a otro y vamos creciendo y vamos madurando, pero no es así en la conversión, no es así. La conversión no es progresiva, es un acto. Yo hablaba de eso ya el domingo anterior. Escuche, nosotros entendemos la salvación en la Biblia en 3 eventos muy conocidos: la salvación en el pasado, la salvación en el presente, la salvación en el futuro. La salvación en el pasado es lo que conocemos en la Biblia como la justificación. Esto es un acto, el acto mediante el cual el Señor Jesús me imputa su justicia y entonces Él me hace justo en el tribunal. La justicia es en el tribunal de Dios, donde se ejecuta el juicio. La justicia es lo contrario a la culpa. Delante del Señor soy no culpable porque soy justificado. Así que entonces Él me perdona y tengo vida eterna. Eso es un acto, la salvación en el pasado. Luego tenemos la salvación en el futuro. Esa no se ha dado aún y podemos decir que aún no somos salvados de manera total, completa, de manera plena, absoluta. Aún no somos salvados. La salvación total es en el futuro, cuando se lleve a cabo la redención de nuestros cuerpos. Lo que se conoce en la Biblia como la glorificación, cuando nuestros cuerpos sean vestidos de la misma gloria que el Señor Jesucristo. Eso también es un acto, no es un proceso. Justificación en el pasado es un acto, glorificación en el futuro es un acto. Ahora, la salvación en el presente no es un acto, eso sí es un proceso. La salvación en el presente es la santificación. Es un proceso de toda la vida. Mientras tú estás en esta tierra, tú estás creciendo de gloria en gloria según el conocimiento de la palabra. Tu conducta se va perfeccionando. Como el mismo apóstol Pablo explicó en Filipenses, él dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Él está perfeccionándonos cada día a través de su palabra y nos está guiando por su Espíritu Santo. Esa es la realidad. Pero la conversión no es un proceso. Se encuentra en un evento pasado cuando me arrepentí, cuando creí y entonces fui transformado y ahora vivo en armonía con eso que sucedió en mi vida. La nueva naturaleza se expresa hoy, por eso sé que soy salvo. Amén. Esa es la realidad. Este es el interés y preocupación central de Pablo en Romanos 6, donde describe de manera cuidadosa la vida nueva en que ahora anda el creyente. Romanos capítulo 6, versículo 4. Leo según la traducción viviente. Dice así, dice Pablo: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros estuvimos estudiando en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, donde el mismo apóstol decía que el poder que resucitó a Cristo de los muertos, lo llevó al cielo, lo sentó a la derecha del Padre. Ese poder es el mismo poder que Dios nos ha dado para que llevemos una vida obediente. Eso es lo que Pablo está diciendo y es lo que vemos aquí en el versículo. Escuche, volvemos a leer, versículo 4 de capítulo 6 de Romanos, traducción viviente, es la que tengo acá. Pues hemos muerto al pecado. Dentro del contexto del pasaje es así como se debe ver. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ¿quién levantó a Jesucristo de los muertos? El Padre, por su poder glorioso. Ahora dice Pablo, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva por ese mismo poder. Así que lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos está en armonía con lo que ha dicho en el capítulo 2 de esta carta a los Efesios. De tal manera, hermanos, que si realmente somos hijos de Dios, podemos obedecer a Dios, podemos obedecer sus principios. No es difícil para el cristiano obedecer a Dios, porque Dios le ha dado poder para que pueda hacerlo. Así como no es difícil para el cristiano vencer la tentación, porque Dios
jamás permite que una tentación superior a ti llegue a tu vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, Él, que es un Dios justo, lleno de misericordia, de bondad, también junto con la tentación, Él da también la salida para que podamos vencer. Dios nos ha dotado con su Espíritu Santo para que obedezcamos. Amén. Pablo acaba de demostrar entonces en los versículos anteriores, versículo 17 al 24, del capítulo 4 a los Efesios. Allí, Pablo acaba de demostrar que la persona que ha creído en el Señor Jesucristo se ha quitado el viejo hombre, la vieja naturaleza la ha quitado de su vida y se ha vestido del nuevo hombre. Una naturaleza que está en armonía con lo que Dios enseña en su palabra. Hay una transformación. Tú no puedes llegar a ser cristiano y seguir siendo el mismo. Ninguna persona, en ningún tiempo y en ningún lugar puede encontrarse con Cristo y seguir viviendo igual como vivía antes. Hay una transformación, hay un cambio. Ya no podemos vivir en el pecado y disfrutarlo y quedarnos allí cuando somos cristianos. Antes de conocer a Cristo, pecábamos, nos gozábamos del pecado, practicábamos el pecado y nos parecía que estaba bien. Pero una vez que estamos en Cristo, nuestra naturaleza ha cambiado. Escuche, un pez no puede estar fuera del agua. Él necesita estar dentro del agua. Muere si lo sacas del agua. Puede estar unos segundos fuera del agua y tú lo vas a ver revolotear. Lo sacas de la pecera, lo colocas en la mesa y el pez comienza a revolotear. Él necesita estar nuevamente en el agua. Va a morir si no lo vuelves a colocar dentro de la pecera. Un cristiano en algún momento circunstancial de su vida puede pecar, pero él no va a quedarse en el pecado. Él necesita humillarse porque sabe que ha ofendido a Dios. El Espíritu Santo de Dios lo está redarguyendo de pecado. Él necesita venir a la presencia de Dios y pedir perdón. Él necesita humillarse. Eso pasa en la vida de un creyente cuando peca. Pero cuando una persona que dice que es creyente peca y no siente ningún tipo de remordimiento y sigue cometiendo pecado y no hay nada que lo afecte, no hay nada que le haga sentir dolor en su corazón porque ofendió a Dios principalmente ofendió a Dios. Ese es el dolor más profundo que da en el corazón de un cristiano, que ofendió a Dios con el pecado. No que hice algo que me ofendió a mí o que ofendió a personas que confiaban en mí. Eso también me duele si peco. Pero el dolor más agudo, el más profundo, el que no me deja dormir, es que ofendí a mi Señor. Ofendí al que murió por mí en la cruz, el que me salvó y me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que necesito venir a Cristo y pedir perdón. Si realmente soy cristiano, esa es la realidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que el apóstol Pablo deja claro en los versículos 17 al 24 que el creyente sabe que la salvación consiste en dejar de lado entonces la vida vieja, el viejo hombre. Los creyentes no son robots que Dios maneja a su antojo según su voluntad soberana. No es así, pero es muy cierto que Dios, con su poder, pone en nuestro corazón el poder, el deseo de obedecerle. Por eso Pablo también dijo que Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la razón por la cual deseamos agradarle a Él cada día. Cuando soy un cristiano genuino, yo procuro cada día agradarle. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dijo así, leo en la Reina Valera, dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunas personas toman este versículo para enseñar que la salvación se pierde y creen que eso es lo que el versículo está diciendo. Pero Pablo no está hablando de eso en el versículo. Para nada es la intención de Pablo sugerir con este versículo que la salvación se pueda perder. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente para poder dar un poquito más de luz a este versículo. Escuche, leo el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 9, 27. Dice así. Pablo dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo se encuentra dentro del contexto de las carreras, las competencias. Está hablando de un atleta y está usando esa analogía. Y si un atleta no entrena antes de ir a la competencia, si un atleta no se prepara físicamente, seguramente no va a alcanzar el premio, no va a alcanzar la recompensa. Así que lo que Pablo está diciendo es que de nada sirve estar predicando los principios de Dios o conocer los principios de Dios
o motivar a las personas a vivir en los principios de Dios cuando nosotros no estamos viviendo en esos principios. Si somos cristianos, debemos esforzarnos en vivir en esos principios. Pablo, cuando habla de quedar descalificados, se está refiriendo a la corona que recibiremos cuando estemos en la presencia del Señor, allá en el bema de Cristo, el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras. Escucha, hermano, ese no es un juicio para salvación, ese es el juicio de las obras. Allí Cristo va a poner en evidencia todas nuestras obras mientras estuvimos en esta tierra. Por lo cual debemos esforzarnos en vivir con obediencia. Somos descalificados y no recibimos ningún tipo de recompensa porque las habrá. Habrá recompensas en el cielo para cristianos fieles. Habrá premios, coronas para quienes hayan llevado una vida piadosa, consagrada al Señor. Ese es un incentivo que el Señor nos da en su palabra. El apóstol Pablo enseña sobre esto para que nos motivemos y entendamos que estaremos un día en el cielo con el Señor Jesús. Estaremos sentados delante de Él, por decirlo de alguna manera, y Él va a evaluarnos. Y estaremos en evidencia delante de Él y no podremos engañarle de ningún modo. Él conocerá todo. Él es Dios y para Él nada permanece oculto. Debemos procurar poner en práctica lo que creemos de la Biblia. Lo que tú escuchas el domingo en la iglesia acerca de la palabra de Dios, debes tomarlo y llevarlo a la práctica cada día. Mientras más conoces la palabra de Dios, más debes vivirla. Mayor demanda le va a hacer el Señor a aquella persona que conoce más la palabra de Dios. Mientras más conozcas los principios, más debes esforzarte en vivir en obediencia. Hoy este tipo de mensaje brilla por su ausencia en muchas congregaciones porque no se puede instar a la membresía a abandonar el pecado y a vivir en santidad porque después se van. Pues si no quieren obedecer es porque no son santos y si prefieren el pecado es mejor que se vayan porque su lugar no es en la iglesia, es en el mundo. Pero si quieren estar en la iglesia es mejor que escuchen y es mejor que se arrepientan porque si no lo hacen su eternidad segura está en el infierno. Esa es la verdad. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Pero si realmente eres cristiano, obedece. Si realmente eres un hijo de Dios, aplica a tu vida los principios establecidos por Dios en su palabra. No sea que vayas a ser descalificado de la corona que el Señor tiene para quienes le obedecen, de los premios. Ahora fíjese bien, en los versículos 17 al 24, Pablo entonces está tratando en aspectos generales. ¿Qué es un incrédulo? Y él allí lo define. Un incrédulo es una persona que vive en el pecado. Un incrédulo es una persona que tiene una mente disoluta, que se deja moldear por el mundo. Un incrédulo es una persona que vive en el engaño, vive en la mentira, se goza del pecado. Eso dice Pablo en esos versículos. Y luego dice que un creyente es todo lo contrario a esas cosas. Un creyente no tiene ningún tipo de negociaciones con el mundo. Un creyente no se enreda en los negocios de la vida. Él está por entero sumiso a la voluntad soberana de aquella persona a quien tiene por Señor. Ese Señor es Jesús. Y una vez que Pablo explica los términos generales, ahora Pablo pasa a términos muy específicos. Y por eso en el versículo 25, él dice, Efesios 4:25, él dice, por lo cual, una vez que ha definido lo que significa ser creyente. Para que entendamos el término por lo cual, volvamos al versículo 20 y leamos de allí en adelante. Pablo, una vez de haber descrito a los incrédulos, dice en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los creyentes no hemos aprendido a vivir en el pecado. ¿De Cristo? ¿Hemos aprendido eso de Cristo? No. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? Ser obedientes a Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Ser obedientes. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un hijo de Dios no debe vivir conforme a los deseos engañosos, los deseos pecaminosos. No nos dejamos gobernar por los deseos de la carne, ni por el mundo o por el diablo. El mundo, la carne y el diablo son los enemigos del cristiano. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La misma enseñanza que el apóstol Pablo da en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos.
transformados. Debemos cambiar cuando creemos en el Señor Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24 dice Pablo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Un cristiano es una persona que se vistió con la nueva naturaleza. Un cristiano es una persona que está vestida, está investida de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios se encuentra en el cristiano. Escúcheme, Dios habita en el cristiano. ¿Dios habita en mí, pastor? Sí. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios está en ti. Por lo tanto, debemos agradarle. Y más adelante Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece cuando tú piensas, hablas o haces cosas que no agradan a Dios. Esa es la verdad. En el versículo 25, entonces, allí Pablo pasa de lo general a lo específico y muestra el primer principio de vida cristiana. ¿Cuál es ese primer principio? Allí tenemos el título del tema de hoy, o digamos el subtítulo del tema. Un cristiano abandona la mentira y habla siempre la verdad. Ese es el título. El versículo dice, por lo cual, ya que te has vestido del nuevo hombre, ya que no vives según los deseos engañosos, has sido transformado, cambiado, te has sumergido a la voluntad de Dios, eres sumiso al señorío de Cristo. Dice, como eso es así, Pablo dice entonces, por lo cual. Ese es el término que está usando el apóstol. La expresión por lo cual, que aparece por segunda vez en el original, desde el pues del versículo 17, donde el apóstol ya viene exhortando acerca de llevar vidas que agraden al Señor. Por lo cual suministra una respuesta anticipada a la descripción general de la nueva vida, y entonces ahora Pablo lo utiliza para pasar al versículo 25, en donde él comienza a ser mucho más específico. Él dice, un cristiano no debe ser un mentiroso. ¿Cuántas personas aquí ya tienen como costumbre mentir, engañar? ¿Cuántos jóvenes aquí no viven mintiendo a sus padres? ¿Cuántos salen de sus hogares y comienzan a hacer cualquier tipo de acciones vergonzosas y engañan a papá y a mamá en el hogar? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántas esposas no engañan a sus esposos y les dicen cosas que no son ciertas? Escuche, ¿cuántos esposos hacen lo mismo con sus esposas? Mienten. Todo es una mentira. ¿Es esa la forma de vida de un hijo de Dios? El apóstol Pablo dice, no. Un cristiano no es una persona que acostumbra a mentir, no es alguien que vive en el engaño, no miente. El corazón de un cristiano está inclinado a la verdad. El corazón de un cristiano procura, quiere, anhela, desea hablar siempre la verdad y desecha la mentira porque sabe que la mentira ofende a Dios y Dios odia la mentira porque Dios es verdad. Esa es la verdad, eso es lo cierto. Pero vives en la mentira, vives en el engaño, mientes, engañas todo el tiempo, estás mintiendo, vives sobre una gran estructura de mentiras y ahora te da miedo decir la verdad porque se te acaba la vida, pues es mejor que se te acabe la vida y no seguir ofendiendo a Dios. Esa es la verdad. Ahora Pablo es más específico. Ahora Pablo dice, no digas mentiras, no engañes. Pero las personas se depravan tanto en la mentira que vienen a la iglesia a mentirle también a Dios. Eso es imposible, no puedes mentirle a Dios. Muchas personas llevan vidas licenciosas allá afuera, pecaminosas. Y escuche, y aquí en el templo levantan sus manos y lloran delante del Señor. Oh Señor, cuánto te amo. Jesús dijo, si no guardas mis mandamientos, no me amas. No tiene que ver con llorar en el templo y decirle cuánto le amas. Tiene que ver con obedecerle porque realmente le amas. ¿Cómo sabes que amas a tu papá y a tu mamá? ¿Cómo sabes que le amas? Porque tú obedeces a tus padres. Cuando ellos no están, tú los honras, obedeciendo. Escuche, el primer punto que quiero tratar aquí es el siguiente, y está implícito en el versículo 25 de lo que Pablo está diciendo. Los mentirosos, número 1, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Un mentiroso es una persona que practica la mentira, es una persona que todo el tiempo está engañando, ese es un mentiroso. Es el hecho de que practique la mentira, es una evidencia de que no es una persona regenerada. ¿Me está oyendo? Escuche bien, un creyente puede caer en la mentira, tanto como puede caer en cualquier pecado. Pero si mentir es un hábito continuo en su vida, que procede de un corazón que procura engañar, entonces carece de cualquier fundamento bíblico para decir que esa persona es cristiana.
¿No dijo Jesús acaso por su fruto los conoceréis? Claro que sí. Yo puedo saber si una persona es cristiana o no. Escuche, sí puedo saberlo. No dejándome llevar por la actitud de su corazón, porque no soy Dios y solo Dios conoce el corazón de las personas. Pero sí puedo mirar su conducta a través de las cosas que habla, los lugares donde siempre desea estar, la actitud que siempre tiene, su comportamiento. Yo allí puedo medir si realmente es una persona que crea en el Señor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Mire lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mire en la lista en que se encuentran los mentirosos. Un mentiroso está en una lista con incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Ahí están los mentirosos, junto con esas personas. Un mentiroso es igual a esas personas. Es un incrédulo. Por eso miente todo el tiempo, engaña, manipula. Se encuentra en esa lista. Dice, y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde tiene su parte un mentiroso? Allá con los idólatras, con los homicidas, abominables, fornicarios, hechiceros. Los abominables son aquellos que hacen cualquier cosa que no agrada a Dios. Son personas blasfemas, incluso se atreven a hablar en contra de Dios. ¿Me está oyendo? Un homicida es una persona que es capaz de matar a alguien, pero escuche, Jesús mismo dijo que cuando hablamos mal de alguien es como si lo estuviésemos asesinando. Un fornicario es una persona que practica relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hoy se está diseminando en todas partes que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no está mal, eso está bien. Escúchame, eso está mal, eso es pecado. Dios aborrece esas cosas. Y si tú vives en eso, tienes parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Los hechiceros, aquellos que van a los brujos, se cansaron de orar a Dios. Agarran su Biblia y se van al brujo. Aquel que consulta a un hechicero multiplica sus males. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Primera de Crónicas 10:13 dice que Saúl perdió su reinado, se derrumbó su vida, murió, y el juicio de Dios lo recibió por consultar a una hechicera y por no confiar en Dios. ¿Vas a hacer tú lo mismo que Saúl? Evidencias de ser un incrédulo. La hechicería, la idolatría, a lo mejor no tienes ídolos como los católicos, pero escúchame bien, cuando tú valoras cualquier cosa más que a Dios, tu casa, tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tu novia, tu novio, cualquier cosa a la que tú le des más valor que a Dios, eso es idolatría. Y luego dice, todos los mentirosos, también ellos, al lago de fuego y azufre, allá, a pasar la eternidad con las personas que son igual que él, los incrédulos, allá se van a quedar. Y lo más terrible de este asunto, una vez que estén allá, jamás podrán salir de allí. Hoy puedes arrepentirte, hoy puedes renunciar al pecado, hoy puedes poner tu fe en el Señor Jesús y Él te puede perdonar, pero tienes que dar un giro de 180 grados, tienes que abandonar el pecado. Y quiero decirte algo, toda persona nace en pecado, toda persona ya está condenada. Si no está en Cristo, toda persona, sin excepción de nadie, ya está condenada, y es necesario que se arrepienta y cree en Jesús como Señor para que sea perdonado y se salve. De lo contrario, tu futuro se encuentra en el lago de fuego y azufre. La persona que miente de forma persistente como algo que forma parte regular de su vida cotidiana demuestra que es hijo del diablo y no de Dios. Juan capítulo 8. Versículo 44, es Jesús quien habla allí. Jesús le dice a los sacerdotes, escuchen, los religiosos de la época. Vamos rápido ya, Juan 8, versículo 44, dice allí Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así eran los religiosos de esa época, unos mentirosos, y Jesús los calificó de una vez. Ustedes son hijos del diablo, porque mienten como Satanás miente, así como él es padre de mentira.
Muchos religiosos en esta época, muchas personas en la iglesia, mentirosos, farsantes, hipócritas, que vienen a la iglesia pero no están viviendo un cristianismo verdadero. En esos momentos a solas, en donde no te ve el pastor o los líderes de la iglesia y tú aún allí procuras obedecer a Dios porque tienes un conocimiento permanente en tu vida de que Dios te ve y quieres agradarle allá en lo secreto. Eso es cristianismo auténtico. Pero aquella persona que quiere aparentar santidad delante de otros, es un hipócrita, no es un santo, es un mentiroso, quiere engañar a otros, se está engañando a sí mismo, no puedes engañar a Dios. Escuche, Satanás es mentiroso y él siempre miente acerca de Dios. Satanás miente acerca de Cristo, él miente acerca de la vida, de la muerte, del cielo, del infierno, él miente acerca de las Escrituras, él usa maestros falsos en las iglesias para torcer la verdad. Hoy tú puedes llegar a una congregación y observar a un ministro que está, entre comillas, predicando y abre la Biblia y lee un pasaje, pero si eres conocedor de la verdad, si realmente estudias la Biblia, puedes discernir y darte cuenta que está manipulando. Pasa mucho en las congregaciones. La manipulación es aquella enseñanza que se da para beneficio propio. Los falsos maestros procuran hacer eso, beneficiarse, entonces manipulan. Toman medias verdades e introducen dentro de las medias verdades el engaño. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Satanás miente de las Escrituras, él miente acerca del bien, Satanás miente acerca del mal, Satanás miente acerca de todo lo demás, cualquier cosa, él miente. Todo sistema religioso aparte del cristianismo se construye alrededor de diversos engaños de Satanás. Cualquier sistema religioso aparte del cristianismo bíblico es un engaño, es una estructura de engaño. La Iglesia Católica es un sistema religioso falso. Los testigos de Jehová, eso es una secta. Ellos tienen que arrepentirse. El señor Francisco, Papa Francisco, tiene que arrepentirse de sus pecados para que pueda ser salvo el día que la ira de Dios se desate sobre esta tierra. Es un engañador y un manipulador, es un falso, así como todos los que practican el catolicismo romano. La Iglesia Católica, si tú lees la historia, ha sido un sistema religioso que ha dañado, que ha corrompido, que se ha burlado y que ha manipulado durante cientos de años. Aún las pocas y limitadas verdades que pueden hallarse en las religiones humanas son partes artificiosas de una red mucho mayor que procura engañar y manipular. La religión falsa usa medias verdades. Los hechiceros usan medias verdades. Si tú ves las personas que leen las cartas del tarot en la televisión y los observas hablar de Dios y dicen Dios es bueno, tienes que estar en armonía con Dios y hablan de Dios, y los que no conocen la verdad, ellos dicen, pero está hablando de Dios y está hablando del Espíritu Santo. Ellos están usando ciertas verdades para introducir el engaño. Una de las maneras en que un falso engaña es que ellos, para convencerte de lo que dicen es verdad, ellos toman la verdad de Dios, y como la verdad de Dios es la verdad, ellos introducen allí el engaño y luego te entregan el paquete completo. Tú lo recibes y dices, esta es la verdad de Dios, y te comes todo lo que allí está. Pero en medio está la mentira, está la manipulación, la cual también te comes si no sabes discernir, si no eres maduro en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es verdad. Desde el tiempo de la caída, la mentira ha sido la característica común de la humanidad no redimida. Escuche, Satanás engañó a Eva. La engañó, le hizo pensar que lo que Dios había dicho no era cierto, no era confiable, y ella se dejó llevar por su propio razonamiento y desobedeció a Dios y guió también a su marido para que transgrediera el mandamiento de Dios, y ambos cayeron en pecado. Desde entonces la mentira está reinando en el corazón del hombre natural, el hombre no regenerado. Ningún mentiroso irá jamás al reino de los cielos. Escuche. La sociedad hoy está infectada de la mentira, la sociedad está infectada del engaño. Nuestra sociedad hoy día depende tanto de la mentira que si de repente recurriera a decir la verdad en todo, la manera en que nosotros vivimos, el sistema actual de cosas entraría inmediatamente en colapso. ¿Usted se imagina que comience el presidente de la República a decir la verdad acerca de todo? ¿Que empiece el presidente de la Asamblea Nacional a hacer lo mismo? ¿O los gobernadores y alcaldes de distintos estados, sin importar el color de la bandera política que manejen, comenzaran a decir la verdad? Colapsaría aún más el país en que estamos. ¿Por qué? ¿Porque la verdad es mala? No, es buena. Pero han levantado el país sobre una estructura de mentiras
que si la quitan de golpe, se derrumba todo lo que han construido. Se viene abajo. El resentimiento aumentaría porque las personas entonces, al sentirse engañadas, no confiarían aún más. Escuche, ¿qué pasaría si los líderes mundiales entonces empezaran a decir toda la verdad acerca de todo? Un desastre, porque se han concentrado todo el tiempo en engañar, en mentir. Por lo tanto, hermanos, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. No vivas en la mentira. No mientas. Número 2. La mentira abarca más que el simple hecho de decir falsedades directas. La mentira abarca más que el simple hecho de decir falsedades directas. La mentira incluye la exageración. Cuando empiezas a contar una historia y comienzas a añadirle para hacerla más interesante, estás mintiendo. Tú dices, pero estoy contando la historia que sucedió. Ok, sí sucedió, pero le estás añadiendo eventos, situaciones, personas que no estaban allí, que no ocurrieron. En ese momento comienzas a mentir. Escuche, en cierta oportunidad un hombre estaba contando su testimonio y fue muy conocido por el testimonio que contaba, pero un día de golpe dejó de contar el testimonio. Alguien le preguntó, ¿por qué dejaste de contar tu testimonio tan interesante? Y él decía, porque le añadí tanto a ese testimonio que después comencé a desconocer que era verdad y que era mentira. Así que dejé de contarlo. A veces cuando tenemos la costumbre de mentir, perdemos la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira y llegamos a creer que la mentira es verdad. Eso sucede. Escuche bien, hacer trampa en los exámenes es mentir también. ¿Cuántos están aquí en universidades y ellos dicen, yo soy cristiano, pero se llevan su chuleta para la gloria de Cristo? Ellos sacan su chuleta en el examen, aleluya, me proveyó el Señor. Esa frase, me proveyó el Señor en una chuleta en el examen, solamente es verdadera si tu Señor es el diablo. Pero si tu Señor es Dios, no debes hacer eso. Aparte de que estás haciendo de tropiezo a quienes aún no han creído porque no estás dando testimonio en el salón de clases. El profesor a lo mejor es un ateo que cree en la evolución y no va a creer en el cristianismo porque tiene alumnos en el salón que dicen que son cristianos, pero se copian en los exámenes. Eso es mentir también. Recuerde, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que mienten en la declaración de renta para el pago de impuestos. Esa es otra forma de mentira. Hay muchas personas que prefieren pagar para no poder lidiar para no tener que lidiar con los impuestos. Es mentir, es engañar. Aquellos que le hacen algo al medidor en su casa para no pagar el recibo completo de luz que consumen, eso también es mentira. ¿Me está oyendo? También es engañar. Escuche, vender los cupos Cadivi, eso es mentira y es pecado. Y si tú hiciste eso, tienes que arrepentirte. Mucho silencio aquí. En serio. Hacer promesas necias. Hermano, cuente conmigo, yo voy a traer eso que se necesita. Cuente conmigo, ¿hay que pintar una pared? Sí, el santuario hay que pintarlo. Un ejemplo. Pastor, yo pongo la pintura. ¿Cuándo hay que traerla? El lunes. No la compren, yo la pongo. Nadie compra la pintura porque el hermano dijo que lo iba a traer. Llegó el lunes, no trajo nada. Entonces eso es mentir también, no cumpliste. No te comprometas porque estarías mintiendo. Pastor, eso es irresponsabilidad. Sí, y es mentira porque dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Es una forma también de mentir. ¿Me está oyendo? Hacer promesas que no cumples es mentir, es engañar también. Traicionar la confianza y las confidencias de otra persona también es mentira, porque les estás haciendo creer a la otra persona que puede confiar en ti, que puede contarte las cosas. Es una farsa, es una mentira, porque vas a ir a buscar a otro y le vas a contar lo que te dijo. En una oportunidad estábamos en una reunión y una hermana que ya estaba dijo, voy a contar algo acerca de una persona, pero es grado 33. Yo todavía no entendía lo que significaba grado 33, ¿no? Es grado 33, me lo contó solo a mí, nadie más lo puede saber, y yo le dije, entonces cállese, porque ese no es mi problema y no es el problema de nadie de lo que está aquí, no cuente eso. ¿Me está oyendo? O las personas que alguien les cuenta algo y luego van y le dicen al otro, hermano, no es chisme, no es brollo, es motivo de oración. Eres brollero, eres chismoso, eres un mentiroso también. Porque haces creer a otras personas que se puede confiar en ti, pero no eres digno de confianza. Eres un brollero, chismoso, lengua larga y mentiroso si haces eso. Eso es verdad. Adular con arbitrariedad. Pastor, qué bien predicó usted. Y se quedó dormido en todo el mensaje. Yo no tengo interés en que ninguno de ustedes piense que yo predico bien. Tengo interés en que usted conozca la verdad. Dios me llamó a predicar su verdad, no a ser popular o a agradarle. Escuche.
quisiera agradarle a ustedes de todo corazón, pero prefiero agradar a Dios. Y si agradando a Dios les desagrado a ustedes, pues les desagrado entonces. No procuro agradar a la congregación cuando predico, procuro agradar a Dios. No adule, no sea arbitrario al hacerlo, no haga eso. Además, adular tanto hace daño también. Dice, presentar excusas por todo. Hay personas que nunca aceptan su culpa o su error en algo. Todo el tiempo hay una excusa que los hace quedar bien. Usted ya ha escuchado el dicho, ¿verdad? Cuando la excusa se inventó, todo el mundo quedó bien. Dios le habló a Adán. Ajá, Adán, ¿qué pasó? ¿Comiste el fruto que te dije que no comieras? Señor, la mujer que tú me diste, él se depravó. Le echó la culpa a Eva y le echó la culpa a Dios. Es culpa de ella. En pocas palabras, lo que Adán dijo fue esto. Señor, eso es culpa de la mujer y tuya, porque tú me la diste. Vamos a seguirle añadiendo a eso. Bueno, Señor, si no me lo hubieses dado, eso no hubiese pasado. Excusas todo el tiempo, y no admitimos nuestras propias faltas. Hay personas que prefieren divorciarse antes de admitir sus faltas. Siempre hay excusas. Ves a una pareja discutiendo y siempre presentan razones que justifican su irresponsabilidad, su falta de amor, falta de respeto. Mentirosos también. Todo eso que acabo de mencionar son formas de mentiras. No hagas esas cosas. Un creyente no debe vivir en esas cosas. Debes procurar siempre la verdad. Número 3. El cristiano no debería participar de cualquier clase de mentira. No. Pastor, mentiras piadosas. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? No existen. El cristiano debe caracterizarse por estar siempre desechando la mentira. Eso es lo que debes hacer. Desecha la mentira. Eso dice Pablo en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira. Presente continuo, desechando. Todos los días de tu vida debes estar en un constante rechazo de la mentira. Rechazo del engaño. Esa es la verdad. ¿Por qué razón? Porque la mentira es incompatible con la nueva naturaleza del creyente e inaceptable para su nuevo Señor. Antes de creer en Cristo, tu Señor era el diablo, tu Señor era el pecado, obedecías al pecado, eras esclavo del pecado, pero una vez que crees en el Señor, ahora eres libre del pecado y sirves a Jesús, obedeces a Él, eres esclavo de Cristo. Esa es la enseñanza. Todo cristiano es un esclavo de Jesucristo. Escuche bien, el vocablo griego del cual se deriva desechando tiene que ver con descartar, arrancar, echar fuera. Y todas las ideas similares. Se aplica a Hechos, capítulo 7, versículo 58, donde Lucas es quien escribe. Y habla acerca de las personas que se quitaron la ropa que tenían encima y la lanzaron a Saulo para poder lanzar con mayor facilidad las piedras a Esteban y matarlo. La idea es esta. El cristiano pone a un lado la mentira y la desecha por completo, de tal modo que pueda tener plena libertad de movimiento para hacer la obra justa de su Señor. Si tú eres una persona que acostumbras mentir, la gente te va a identificar como un mentiroso, como una persona en la cual no se puede confiar porque todo el tiempo está mintiendo. Incluso ya hay apodos para ese tipo de personas. Algunos de ellos los llaman Steven Spielberg. Son mentirosos, viven de ciencia ficción. Otros los llaman mentirita fresca, porque las agarran en el aire. Viven mintiendo todo el tiempo. No se puede confiar en una persona así. Un incrédulo no confía en una persona así. Y si en alguna oportunidad Dios quisiera usarte para que fueras de bendición, no puede usarte porque tú mismo eres una falsedad completa. Toda tu vida es una falsedad, una mentira, un engaño. No puedes ser un instrumento en las manos de Dios si todo el tiempo estás mintiendo. Los mentirosos piensan que las personas no saben que ellos mienten. Sí saben y no confían en ti. No todas las personas son como los pastores. Los pastores agarramos a una persona, la sentamos y le decimos, hermanos, no, es un mentiroso, no mientas. Eso hacemos algunos pastores. Lamento decir no todos, algunos. La mayoría de las personas no te van a decir, eres un mentiroso. Van a comentar entre otros, ese hermano es un mentiroso, ese fulano es un mentiroso. Y tú crees que ellos confían en ti. No, ya saben quién eres. Y no es culpa de ellos, es culpa tuya que piensen así porque siempre estás mintiendo. Debemos hacer a un lado la mentira. Debemos desecharla por completo, para que podamos ser una herramienta que Dios pueda usar y bendecir a todas las personas. Hoy hay tanta necesidad de Cristo. Número 4. El cristiano debe hablar la verdad siempre. Aquí el apóstol Pablo pasa del mandamiento negativo al mandamiento positivo. ¿Cuál es el negativo? Desechando la mentira. Ahora el mandamiento positivo continúa en el versículo 25. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Este es el mandamiento en positivo. Escúchame, cuando procuras decir siempre la verdad, no puedes mentir porque las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. También es así. Cuando procuras
estar siempre en santidad, no puedes pecar, porque no puedes pecar y ser santo al mismo tiempo. Así que procura conocer los mandamientos positivos en la Biblia, aplícalos a tu vida y te encontrarás también acatando los mandamientos negativos. Los que te dicen no hagas, los mandamientos que dicen no hagas son negativos. Los mandamientos que dicen haz esto, haz aquello son positivos. Presta atención y obedece. ¿Me está oyendo? El apóstol Pablo, con una cita de Zacarías capítulo 8, versículo 16. Pablo pasa de la prohibición negativa al mandamiento positivo. El pasaje dice, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, vivan la verdad, hablen la verdad. Cristo mismo, dice Juan 14, 6, el camino y la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El versículo 17 de Juan 14 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan 17, 17 dice que la palabra de Dios es verdad. Allí es Jesucristo quien habla. Le dice al Padre, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la mente del cristiano debe estar saturada de la palabra de Dios y hablarla siempre. Hablemos siempre la verdad, porque tu Señor es verdad. Él es verdadero. Y si somos realmente imitadores de Cristo, debemos ser personas veraces también. Debemos ser verdaderos. Esa es la verdad. Así. Cuando una persona se convierte en creyente, sale del dominio de la mentira para entrar en el dominio de la verdad y por ende, toda forma de mentira es en absoluto incongruente con su nueva naturaleza, totalmente. Se debe tener en cuenta que decir la verdad no requiere contar todas las cosas que sabemos, porque la verdad algunas veces puede hacer daño. Si no se te está pidiendo que cuentes cosas, no cuentes. Si no es necesario, no te pongas a decir cosas, aunque sea la verdad. A veces es mejor guardar silencio y tenemos que aprender a discernir en qué momento es mejor callarse. La veracidad no está en conflicto con guardar el carácter confidencial de un asunto privado u otros secretos legítimos. A lo mejor tú estás luchando con áreas en tu vida que no te gustaría que más nadie supiera. Quizás quisieras que solamente el pastor lo sepa, o solamente algún anciano de la iglesia, o algún hermano confiable, confidente de la iglesia, quisiera que esa persona lo supiera, lo puedes hacer. Y si no, solamente quieres que lo sepa Dios y en oración estás luchando con eso, está bien, no estás obligado a contarlo, aunque sea un área débil de tu vida. Una persona en una oportunidad me confesó que tenía atracción hacia los hombres. Un hombre me comentó eso, que tenía problemas de homosexualidad y era una persona a la que no se le notaba realmente el problema. Y me dijo, pastor, ¿tengo que contárselo a toda mi familia? Yo le dije, hermano, tienes que pedir perdón a Dios por eso y luchar en contra de ese deseo. Así como cualquier hombre lucha en contra del adulterio, la fornicación, debes pelear contra eso porque la característica de un creyente es que pelea constantemente en contra del pecado. La homosexualidad es pecado, pero no estás obligado a pararte en la sala de tu casa y manifestarle a toda tu familia que estás luchando con eso. Simplemente en oración, lectura bíblica, apoyándote en la iglesia, procura vivir en los mandamientos de Dios, alejarte de eso hasta que puedas vencerlo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que lucha contra eso, pero eso no significa que para que seas verdadero tengas que estarle diciendo a todo el mundo que estás luchando con ese pecado. Lo que sí tienes que hacer es luchar contra ese pecado y no caer en él. Esa es la verdad. Y él buscó apoyo y se acercó a un pastor y estuve mucho tiempo ayudándolo con eso. Mucho tiempo. Todas las cosas que decimos deben ser verdaderas de forma incondicional. Y retener información con el objetivo de engañar y desorientar es una forma también de mentira. Cuando tú dices que, bueno, no engañé a mis padres porque no les dije que no iba a ese lugar, pero fui. Lo único es que no les conté que fui. Pero tampoco los engañé, los engañaste. Porque el objetivo de ocultar la verdad era engañar. Así que también es una forma de mentira. Ahora bien, la veracidad no nos exige decir todo lo que sepamos sin consideración por el efecto que esto pueda tener. Un ejemplo sencillo. Hay una persona enferma en casa, está mal del corazón, el médico dice que no puede recibir impresiones fuertes y entonces resulta que se le muere un familiar. Tú sabes que se murió, la persona te pregunta si el familiar se murió y tú sabes que si le dices que sí, eso lo puede matar porque está muy mal del corazón. Así que lo mejor entonces es pensarlo bien antes de hacerlo. Hay que considerar las consecuencias. Así que esto no se aplica a todas las circunstancias. Amén. Tampoco nos demanda que descarguemos todos nuestros sentimientos heridos, dudas y resquemores sobre aquellos que nos disgustan. En esa clase de falsa honestidad promovida por la psicología freudiana,
donde dice que te vas a sentir mucho mejor y tus heridas se van a sanar cuando agarres a una persona que te cae mal o que te ha hecho algo y comienzas a decirle con ira, con rabia, todo lo que te ha hecho y todo lo que sientes y descargas todo ese montón de rencor sobre esa persona, y entonces lo que enseñan los psicólogos es que así vas a sanarte, tus heridas van a cicatrizar y quién sabe qué cosa. Eso es mentira, eso no es verdad. Cuando tengas heridas en tu corazón, como cristiano debes ponerlas en las manos del Señor, que Él trate con tu vida, pero no puedes ser tan egoísta, tan caprichoso de venir y soltar todo el montón de resentimiento que tienes en tu corazón en contra de una persona. Eso no es el cumplimiento cabal del mandamiento de Dios, que debemos perdonar a las personas. Si alguien te hace algo, tienes que perdonarlo, no esperar soltarle el montón de ranas, escorpiones, sapos y culebras a una persona encima con el único fin de que tú te sientas mejor. Eso es egoísmo. Eso no debemos hacerlo. Eso no se trata de decir la verdad. Tengo que ser verdadero, así que voy a agarrar a esa persona y voy a decirle todo lo que pienso de él. Eso no está bien. Si piensas mal de una persona, si estás odiando a una persona, si guardas resentimiento a una persona, la Biblia manda, perdona. Guardar resentimiento es pecado. No se trata de que agarres a esa persona y le sueltes ese montón de veneno encima. El Señor, si eres fiel y te sujetas a Él, Él limpiará tu corazón, Él sanará tus heridas, Él te va a restaurar. No hagas caso de la psicología humanista, al psicoanálisis de Freud, creyendo que al soltar ese montón de veneno y gritar a la otra persona y descargar toda tu ira te vas a sanar. Eso es completamente falso, no es bíblico. Una cosa es admitir, como Pablo, que no somos perfectos ni libres de pecado, según él mismo lo dijo, hablando acerca de sí mismo. En Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25, allí Pablo está hablando de la lucha que constantemente él tenía en contra del pecado. Aquí Pablo describe que un creyente auténtico es alguien que pelea constantemente contra el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Así que es muy distinto que nosotros reconozcamos eso, que no somos perfectos, que no somos libres de pecado. Pero otra muy diferente es difundir ampliamente relatos detallados sobre nuestro pecado. Ser verdadero no significa que tienes que sacar a la luz tus luchas y que todos conozcan eso. Pero yo como pastor quiero darte una sugerencia. Busca una persona que sea madura en la fe, que consideres que puede ser de apoyo y darte consejos y alentarte a la luz de la palabra de Dios para que superes las luchas que tienes. Para eso pertenecemos a un cuerpo, nos necesitamos unos a otros. Número 5 y último punto. Escuche bien. Todas las cosas que Dios hace se basan en la verdad. Todas las cosas que Dios hace se basan en la verdad. Y su pueblo, la iglesia, o cualquier creyente individual, no puede ser un instrumento apto para su obra, a no ser que viva en veracidad pura. Repito eso. La iglesia, el pueblo de Dios, o algún creyente individual, no puede ser un instrumento apto para su obra, a no ser que viva en veracidad pura. Todas las cosas que Dios hace se basan siempre en la verdad. Dios no usa la mentira para sus propósitos. Dios no puede usar el pecado. Él es santo, Él es luz. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Escuche bien, cada uno de nosotros debemos hablar la verdad con nuestro prójimo, hablar siempre la verdad. Ahora bien, la palabra prójimo se refiere siempre a las personas con quienes nos relacionamos. Pueden ser en la empresa, en la universidad, en la calle, pero en este contexto, aunque la palabra prójimo se refiere a cualquier persona, en cualquier lugar con quien te relaciones, en este contexto se refiere a tu hermano en Cristo en la iglesia. ¿Me está oyendo? Claro, la palabra prójimo significa hermanos cristianos. En este contexto que está manejando el apóstol Pablo, escuche bien, debemos hablar verdad a todos, en todas las situaciones. Tienes que ser verdadero, pero tenemos un motivo especial para ser veraces con otros creyentes. ¿Cuál es ese motivo? El versículo lo dice. Mire, por lo cual, desechando la mentira, hablad de la verdad cada uno con su prójimo, y aquí va, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la razón. Tú eres miembro de los demás y los demás son miembros de ti. Somos miembros. Somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Me está oyendo? Nuestros cuerpos físicos no pueden funcionar de manera adecuada y segura si cada miembro no tiene una comunicación correcta con los demás miembros. Hablando del cuerpo. Ahora,
¿Qué pasaría, por ejemplo, escuche, si el cerebro da falsas señales a nuestros pies? ¿Qué pasaría? Tropezaríamos y caeríamos constantemente. ¿Se imagina el tener que cruzar la calle, una avenida que es muy concurrida por vehículos y que el cerebro haga tal cosa? Te atropellaría inmediatamente un carro. Eso pasaría. Así que el cerebro no está bien que envíe falsas señales. ¿Qué pasaría si el cerebro diera informes falsos sobre calor o frío? Por ejemplo, cuando hay mucha calor, el cerebro te hace ver que ahí es frío. Y entonces comienzas a arroparte cada vez más y enciendes una fogata y te acercas más a la fogata. Y mientras más te acercas, el cerebro te miente y te hace pensar que tienes más frío y te acercas más a la fogata. Vas a terminar carbonizándote porque el cerebro está mintiendo. No te está dando un informe real, verás. ¿Qué pasaría si los ojos enviaran señales falsas al cerebro? Vas manejando y hay una curva muy peligrosa, pero los ojos te envían un informe de que es una recta muy segura. ¿Qué sucedería? Te estrellarías y morirías inmediatamente. Escuche, ¿qué sucedería si los nervios en nuestras manos y pies perdieran la capacidad de avisar a nuestro cerebro que están sufriendo una lesión? Escúchame, perderías una mano o un pie o los dedos y ni siquiera te darías cuenta. Lo mismo sucede en la iglesia. ¿Cómo podría funcionar la iglesia de Cristo si cada uno de nosotros está o tiene como costumbre mentir? Debemos ser veraces, debemos desechar la mentira y debemos hablar siempre la verdad. Preste atención, la iglesia no puede funcionar de manera correcta si sus miembros oscurecen y ocultan la verdad los unos de los otros, o si dejan de trabajar juntos con honestidad y amor. La iglesia no puede sobrevivir. No podemos dar un servicio a Cristo fiel si nos estamos todo el tiempo mintiendo, engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que hablar siempre la verdad, amados hermanos. Si eres un hijo de Dios, tienes que imitar a Cristo. Él es verdad, Dios es verdad, el Espíritu es verdad, la palabra de Dios es verdad. No hables mentira. ¿Me está oyendo? La mentira es del diablo, él es padre de mentira. Sus hijos mienten porque ellos pertenecen a la mentira y son esclavos de la mentira. Pero los cristianos servimos a un Señor que es verdadero, que habla la verdad. Imitemos ese ejemplo. El llamado de la Biblia es a que prediquemos la verdad. Y finalmente, no podemos ministrar con efectividad los unos a los otros o con los demás si no hablamos la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Hablar siempre la verdad en amor. De manera muy especial esto debe suceder entre nuestros hermanos en la fe. Así que desechando la mentira, debes hablar siempre la verdad con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.